Ahí se está viendo la pantalla. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, entonces antes de iniciar con esta presentación, para los que no presentaron el parcial ahorita el fin de semana o los que quieran repetirlo, o sea, si quieren volverlo a presentar, en principio lo haríamos este sábado siguiente que viene. Digamos, ya el viernes podríamos acordar en qué horario hacerlo. En el caso de los que decían presentarlo una segunda vez, pues en ese caso les dejaría la mayor nota de las dos que obtengan. Qué pena, profe. ¿Qué fue lo que dijo? A que los que no presentaron parcial, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Está como bloqueado estoy hecho. Así está bloqueado. Si los que no presentaron parcial o los que lo presentaron y quieren volverlo a presentar, este sábado que viene haríamos un segundo intento. Y en el caso, pues, de lo que lo vuelvan a presentar, la nota que les quedaría sería la más alta que obtengan, la de ese sábado o la que este sábado que pasó. Ah, listo, profe. Ahora sí. Ahí se está viendo la presentación, ¿bien? Sí, profe, ahí se ve. Ok. Profe, y respecto al informe de cálculos de pieza, ¿no habría posibilidad de ampliar un poco la fecha? En este momento, ¿para cuándo está? No tengo presente. Para mañana, para el 22. Para mañana. Sí, Pero podríamos. dice a las 12, así que no se sabe si es 12 de mediodía o 12 de medianoche, o sea, hoy a las 11:59. No, sería mañana a mediodía, pero lo pueden entregar después de si lo desean, no hay problema. Y lo suben al mismo link, o sea, no va a ser otro link distinto. Ok, listo, O sea, profe. por ejemplo, traten si pueden entregarlo esta semana, pues mejor, para que puedan ir ya Listo. trabajando en el otro que es el de cálculo y sistema de colado. Listo, profe. Tocar en este porque como que está molestando el reader. Listo. Entonces, acá en esta segunda presentación, que es del profesor Tim, él nos habla de el proceso de curado de materiales poliméricos. Recuerden que curar es a partir de una reacción química, vamos a obtener el material en estado solidificado, sin que medie un cambio de temperatura, como en el caso de la solidificación. Entonces, aquí está un ejemplo. ¿Ahí ustedes ven mi cursor o no se está viendo? Sí se ve, profe. Ok. Entonces acá tenemos el caso de curar resina poliestérica, en el cual lo que se hace es que al monómero poliestérico, que es este, le agregamos estireno N veces, o sea, mezclamos componente resina con catalizador, que en este caso sería el estireno, se va a generar un proceso de entrecruzamiento en el cual noten que se van a formar puentes entre las moléculas principales, que es lo que acá nos esquematizan, en donde radicales que tenemos acá se rompen en la molécula de poliéster básico con la de estireno, y la de estireno junto con estas rupturas que se dan acá es la que genera los puentes. Esto es lo que llamamos entrecruzar. Al final vamos a tener que se obtiene un sólido en el cual va a haber 100% de entrecruzamiento. Noten acá que desaparecen los puentes momentáneos que había en este punto de estireno, y el estireno, que tiene esta fórmula bencénica, en última es el que termina generando la unión entre las diferentes ramales. El poliéster solito no tiene anillos bencénicos. Acá después de curado quedan unidos con los anillos bencénicos. Y este es el material ya en estado curado. Este material es un material de alta dureza dentro de la familia polimérica, muy bajita comparada con la de los metales y los cerámicos, pero en general dentro de los polímeros de muy buena resistencia, porque tenemos los anillos bencénicos. Noten que son puentes que en este caso no son como en el caso del caucho, que son de azufre, sino que acá tenemos un puentes orgánicos, que son muy rígidos precisamente por la presencia de esos anillos. Antes de curar, una forma en que se mide qué tanto ha curado un sistema es a través del grado de entrecruzamiento.
Entonces, si encuentran ustedes que es de valor C0, significa que no hay curado o el que hay es muy pequeño. Y C1 o 100% significa que hemos logrado el 100% de curado. Que eso se traduciría en que todo el estireno que agregamos se convirtió en puentes entre las moléculas respectivas. En ese caso hablamos de 100% de curado. Acá tenemos otro ejemplo, que es el poliisopreno, que es un caso de caucho de proceso de vulcanizado. En el caso anterior teníamos era mezcla de polímero con un catalizador y nos genera el entrecruzamiento a temperatura constante. En este caso es otro ejemplo en el cual tenemos el polímero, acá se esquematiza con estos corchetes indicando que la molécula repite esta unidad n veces a la derecha y n veces a la izquierda. Le agregamos azufre, que en este caso viene como un azufre en forma de anillo, y le agregamos calor. Es decir, si no hay calor, no se va a dar entrecruzamiento. Pero si hay molécula de isopreno, le agregamos azufre y agregamos calor, ahí se da el entrecruzamiento. Y en este caso se rompe el anillo de átomos de azufre y se generan uniones de cadena a cadena del isopreno, generando lo que llamamos el vulcanizado del caucho. Entonces, lo que llamamos el crosslink o entrecruzado o enmallado del caucho de poliisopreno. Este ya es el caucho, digamos, curado, y este sería lo que llamamos el caucho verde, que es simplemente tener la molécula base con el catalizador o entrecruzante, que en este caso es azufre, pero no le hemos agregado todavía calor. Esto llamaríamos caucho verde. Ya cuando le agregamos calor pasamos a caucho vulcanizado. Entonces noten que en el proceso de curado puede que requiramos o no presencia de temperatura. Entonces, en el curado tenemos componentes iniciales, en este caso, pues componente A, componente B. En algunas resinas se llama resina A, resina B tal cual. En otras resinas se llama polímero y catalizador. O en otras resinas se llama resina y polimerizante o catalizador. Es decir, vamos a encontrar diferentes formas de denominación. La reacción como tal se llama crosslink o reacción de entrecruzamiento. Y eso nos va a generar después del proceso, que este es el ideal, que todo quede entrecruzado, pero van a haber cierto remanente componente A y cierto remanente componente B que no alcanzó a reaccionar. Si después del proceso todo fue crosslink, diríamos que el proceso de curado es 100%. Si nos queda 99%, pues el 1% significa que estos dos no reaccionaron. Entonces, por eso acá podemos medir el grado de entrecruzamiento, bien sea calculando cuánto quedó de A sin reaccionar con respecto a la original, o bien sea cuánto quedó de B sin reaccionar con respecto al B original. En cualquiera de los componentes podemos medirlo. Ahora, ¿cómo sabemos entonces cómo diseñar estos procesos? En el caso de los procesos de inyección de plásticos, de extrusión de plásticos, termoplásticos, pues el dato clave que nosotros necesitamos es la temperatura de fusión. Por encima de ella sabemos que estamos en el estado fundido y es fácil de calcular. Pero en el caso de curado, ¿qué debemos conocer? Entonces, hay unos ensayos que se llaman ensayos de calorimetría diferencial de barrido, en los cuales su información es la que le permite a los ingenieros de proceso el poder determinar, vea, este caucho que va a curar, tenemos que elevarlo a tal temperatura, mantenerlo a tal presión y mantenerlo durante tanto tiempo para asegurar que tenemos un determinado grado de curado, del 80, 70, 90 o 100%. Sale a partir de información de estos ensayos. Entonces, ¿en qué consiste un calorímetro diferencial de barrido? Básicamente es una balanza, o puede ser una balanza que puede tener horno, o puede ser horno que no tenga balanza, cualquiera de los dos. Aquí vemos que hay dos recipientes, un recipiente que vamos a llamar recipiente de referencia, el cual normalmente se coloca solamente lleno de atmósfera, de aire, o solamente lleno de una atmósfera neutra, depende de lo que queramos analizar. Y acá colocamos nuestra muestra de polímero que queremos analizarle su curado. El equipo como tal es un horno que puede medir la temperatura, obviamente, pero puede medir los flujos de calor. Entonces va calentando la muestra y va comparando constantemente con qué le va pasando a la referencia, en este caso comparando con aire. Y entonces, como el equipo puede medir flujos de calor, él va a medir cuándo ocurre una reacción endotérmica, cuándo ocurre una reacción exotérmica o si no ocurre, y cuándo deja de ocurrir. Y eso se va haciendo en la medida en que van calentándose el material lentamente hasta una temperatura dada. Si queremos que nuestra muestra también se enfríe, pues estos equipos también tienen la posibilidad de tener
cámaras de nitrógeno líquido que permiten refrigerar la muestra en lugar de calentarla. Y estas son curvas típicas que nos salen de ahí. Recuerden que el calorímetro lo que nos mide es flujos de calor. Entonces acá, por ejemplo, me está diciendo que esta resina, una resina cualquiera, se metió al horno, se colocó a 120 grados o la misma resina se coloca a 110 o a 100 o a 90. Y acá tenemos el tiempo en minutos que duró dentro de ese horno, dentro de ese calorímetro. Y estas fueron las mediciones que obtuvimos de ahí. Por ejemplo, al meterlo a 120 grados centígrados, el equipo detectó que al calentar la muestra, él experimentó una salida de calor de 10 julios por segundo y que el máximo se dio alrededor de medio minuto o algo así, como 20 segundos después de haber prendido el horno. Después de esos 20 minutos empezó a caer el flujo de calor hasta que finalmente casi que desaparece a los 4 minutos. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Recuerden que si hablamos de una reacción de entrecruzamiento o una reacción química o cualquiera de los procesos que hemos hablado en el curso, decimos que un proceso ocurre espontáneamente si está buscando su condición de mínima energía libre de Gibbs. Y si está buscando la condición de mínima energía libre de Gibbs, significa que antes de hacer el proceso tenía más energía y después de hacer el proceso terminó con menos energía. Eso significa que él va a extraer calor, o sea, va a experimentar un proceso de generación de calor. Entonces noten que el calorímetro me está diciendo, usted metió la resina a 120 grados centígrados y él experimentó una salida de calor que duró hasta los 4 minutos. ¿Qué interpretamos nosotros? Que la resina curó a 120 grados centígrados y que demora en curar al 100% de curado, ya a los 4 minutos estamos seguros de que ya no hay material que falte reactar. ¿Cómo sabemos que no está reaccionando? Pues porque no está sacando más calor, porque al hacer el entrecruzamiento necesariamente debe haber generación de calor, porque si una sustancia emite calor es porque está llegando internamente a una condición de mínima energía, o sea, está buscando una condición más estable. Si hacemos lo mismo a 110 grados, noten que la cantidad de calor que sale es menor, el pico, pero dura más tiempo en terminar de salir. Entonces acá yo diría que a 110 grados centígrados hasta 10 minutos es que yo probablemente logre curar completamente la resina. Si lo hago a 100, probablemente en 10 minutos todavía esté curando. Y a 90 es probable que en 10 minutos no haya curado completamente. Entonces noten que estas gráficas son muy útiles para el ingeniero de producción o de fabricación de polímeros que curan, porque él puede escoger qué tiempo y a qué temperatura va a escoger para poder asegurar que esa resina logre el 100% de entrecruzamiento. ¿Si es clara la lógica de cómo se analizan estas gráficas o hay alguna duda ahí? Es claro, profe. Entonces, bueno, y también podría haber una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué aparentemente sale más calor a 120 grados que a 110? Aparentemente es así, pero no es así. Para uno saber cuánto calor salió en total de la muestra, uno lo que tiene que hacer es integrar el área bajo la curva. Si integramos el área bajo curva de 120 grados centígrados y la de 110, vamos a encontrar que es exactamente igual en valor, porque es la misma cantidad de energía que nos entrega la sustancia. Lo que pasa es que nos la entrega en un tiempo más largo, por eso la curva tiene que ser más achatada. Entonces, en esos grafiquitos que nos salen de esos equipos, cualquier pico que vaya a la dirección positiva, pues es una reacción exotérmica y se mide normalmente como vatios por unidad de masa. Se pueden medir desde temperaturas bajas, por ejemplo, menos 50 grados centígrados. Ahí es cuando utilizaríamos precisamente la fuente de nitrógeno líquido para utilizar el horno no como horno, sino más bien como refrigerador. Y podemos llegar a temperaturas como, por ejemplo, 200 grados o incluso más. Hay calorímetros que llegan hasta 1000 grados centígrados, si también quieren analizar, por ejemplo, materiales cerámicos. La línea base, pues, es la línea a partir de la cual vamos a hacer el cálculo de qué tan alto es el pico de flujo de calor. Y estos gráficos también dependen de algo, y es de la velocidad de calentamiento. Acá nos dice que en el horno calentaron a 10 grados Kelvin por cada minuto, que esa curva va a cambiar si calentamos a 20 grados Kelvin o a 100 grados Kelvin por minuto. Entonces también es importante saber que esos gráficos dependen de la velocidad con la cual se hace el enfriamiento o el calentamiento, que eso obviamente también es útil para el ingeniero de producción porque él calcula sus máquinas a una cierta velocidad de calentamiento, que en general van a ser velocidades altas, porque recuerden ustedes que a nivel industrial siempre interesa producir más y a costos más bajos. Con eso los márgenes de rentabilidad se permanecen altos. Rentabilidad, recuerden que es lo que a usted le cuesta producir algo menos lo que el costo de venta. Restando esas dos cosas, pues es la utilidad para usted como industrial.
Entonces, a usted le interesa que eso siempre permanezca alto. ¿Y cómo lo puede lograr? Pues asegurando que siempre está vendiendo, manteniendo costos bajos y que lo que a usted le cuesta producir sea lo más bajo posible también. Entonces, eso implica en últimas de que normalmente calentar y enfriar se tiende a ser muy rápido en las empresas, porque así de esa manera logran sacar más piezas por unidad por minuto y tienen menos pérdida de plata entregada en forma de pago de energía eléctrica. Entonces, para el industrial es muy común que tenga que sacar estas curvas a velocidades de calentamiento elevadas, porque son las velocidades que normalmente utilizan en planta. En laboratorios de universidad normalmente hacemos lo contrario, calentamos bien lento para parecernos más a los diagramas de equilibrio. No porque no nos cueste la energía acá, no, sino porque no estamos presionados por la productividad, pero en la industria sí se está presionado por la productividad. Entonces acá está el esquema. Si yo quiero calcular cuánto calor sacó en total esa muestra que tenía yo en mi equipo de calorimetría diferencial de barrido, pues integro el área bajo la curva. ¿Entre qué límites? Desde este punto, que es la línea base, hasta este punto, que es la otra línea base. Con eso sacaría el calor total de reacción. Esto me dará, por ejemplo, 100 julios. Lo divido por la masa total de muestra que colocamos en el portamuestra del equipo y de esa manera sabemos cuánta energía libera el proceso de curado por unidad de masa de resina que vayamos a colocar. Y ese es el dato que los industriales utilizan para poder estimar para sus masas respectivas cuánta energía requiere. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la magnitud de esa integral con el grado de curado? Entonces, cuando tengamos que la integral que se ha llevado hasta un tiempo t me da este valor, que es el área amarilla que llevamos ahí, y la calculamos con toda el área amarilla que iría hasta el otro extremo, pues esto es una medida también que me dice qué tanto grado de curado tenemos. Si todo el calor que le sacamos a la muestra es el máximo que le podemos sacar, pues decimos que la resina curó al 100% o muy cercano a ella. Si no salió todo el calor, pues es un indicio de que faltó reacción dentro de los componentes de los precursores que colocamos en el horno de reacción. Si colocamos acá sobre este gráfico superpuesto la curva de curado, que es esta C, noten que en la medida en que más área vamos barriendo de la curva de calor, mayor es el valor acumulado de C, que es el cociente entre Q hasta el tiempo T sobre el calor total. Entonces esta es una sigmoide, que el máximo valor que va a lograr es al 1. Noten que el 1 se logra precisamente cuando el integral ya ha llegado al máximo posible del área bajo la curva. Aquí están algunos modelitos de cómo se sacan los procesos de curado. Es decir, esta sería la curva experimental teórica para poder medir el curado. Cómo cambia el curado con respecto al tiempo. Pues va a ser igual al Q punto con respecto al Q total. Pero hay modelos de curado teóricos que se rigen más por una exponencial o una función exponencial de este estilo, en donde aquí tenemos la temperatura como variable esencial, la constante de gases y está la energía de activación, similar a ecuaciones que hemos visto anteriores de difusión. Y está multiplicado por una función que para cada reacción química va a tener una fórmula específica. Hay reacciones químicas que tienen SF sub C igual a 1, o sea, una constante. Entonces, en ese caso decimos que es una reacción de orden cero. Pero hay otras reacciones químicas en que esta función se comporta mejor para modelar el sistema que nos interesa, como 1 menos el grado de curado. Eso se llama sistema de curado de primer orden. O esto elevado al cuadrado segundo orden, o el producto de estos dos, que es primer orden autocatalítico, o el segundo producto de estos dos, que es el segundo orden autocatalítico. Esto en última me va diciendo qué tan pendiente es esa sigmoide que estamos ahí modelando. Son modelos teóricos para ajustar esas curvas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se sacan regresiones para poder hallar estas constantes y así de esa manera poder estimar una curva de curado. O sea, qué tanto tiempo demoro yo en curar un material hasta el 100%. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se hace el curado de cauchos de silicona. Entonces, la silicona, recuerden que es cauchos basados en lugar de carbono con silicio. ¿Por qué se puede reemplazar el carbono con el silicio? Porque son del mismo grupo de la tabla periódica, o sea, tienen la misma valencia 4. Entonces, existe una gran variedad de polímeros basados en silicio que tienen exactamente la misma riqueza de los polímeros basados en carbono. Entonces, acá tenemos, esta es la fórmula química de un caucho de silicona, en donde básicamente tenemos un esqueleto de átomos de silicio y los radicales son CH3, el grupo metilo. Y acá tenemos unos brazos en los cuales está intercalados los átomos de silicio con un átomo de oxígeno intermedio entre ellos. Este sería el esqueleto principal
del caucho de silicona. Si es de tipo termoplástico, pues va a ser un caucho que es fusible, es decir, que aquí no va a ir entrecruzamientos de molécula a molécula, y si es una silicona termostable, sí se van a dar entrecruzamientos. Entonces, en ese caso, pues un moldeo típico para hacer, por ejemplo, un O-ring de silicona. Ahí me están escuchando. Sí, señor. Ok, eso no hay por algo raro, pensé que me había desconectado. Entonces, aquí en la caucho de silicona, esto que estamos viendo acá es un moldeo por transferencia. Y un producto típico de silicona son los O-rings de silicona. La silicona en general es un polímero que tiene mayor resistencia a la temperatura que los cauchos basados en carbono. Son un poquito más resistentes, algo así como 100 grados más, que en algunas aplicaciones es relevante. Entonces noten que es un moldeo por transferencia. Aquí colocamos la resina en estado de termoestable, en estado no curado. Vamos a aplicar presión y acá este horno, este molde, que en donde tenemos moldes de O-rings, tiene que estar a una temperatura. Entonces lo que hacemos es cerramos el molde, el pistón va a comprimir el polímero no curado, lo va a hacer transferir a las cámaras. En las cámaras tenemos temperatura, por lo tanto, necesitamos calentadores y aquí es donde entran los datos anteriores del ensayo. Esos calentadores, a qué temperatura tenemos que prenderlos y también necesitamos saber para esa temperatura a la cual se van a mantener cuánto tiempo debe durar la presión aplicada acá a través del pistón. Entonces, por eso es importante la información que nos sale de ese ensayo, del ensayo de la calorimetría diferencial de barrido. Acá tenemos otro caso. En este caso que está acá anterior es resina en estado sólido, o sea, resina en verde, que es lo que se llama acá, antes de curar, pero sólida. Pero ustedes han visto que la silicona puede venir en varias presentaciones y una de ellas en estado líquido. Acá puedo tener componente de silicona A, componente de silicona B. Tengo acá pistones que dosifican, entran a un mezclador y posteriormente los inyecto a una cavidad. Y en ese caso, pues se va a dar el proceso de curado. En este caso es un proceso de curado desde el estado líquido. Pasamos del estado líquido al estado entrecruzado. En el caso anterior pasábamos de sólido en estado verde a sólido en estado entrecruzado. Este es un ejemplo de una pistola de silicona de ese estilo. Vienen los dos componentes de la silicona y la presión de la pistola lo que hace es en el mezclador intermezclarlos de manera homogénea para que lo que salga acá en la punta sea una silicona que está en estado lista para que el tiempo y la temperatura del molde aseguren que se cura dentro de los parámetros de diseño que se necesitan. La silicona, por ejemplo, que se usa para pegar vidrios en las casas, ¿qué tipo de silicona es? ¿Sería termoestable o termoplástica? Termoestable. Entonces, ahí se compra uno un tubo de silicona que es un solo componente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de fábrica no la está vendiendo Sika, por ejemplo, completamente mezclada componente A y componente B. Por esa razón, si ustedes miran esos recipientes, ellos tienen un tiempo de servicio. O sea, esa barrita de silicona se va a solidificar ella sola, o sea, va a pasar al estado sólido por curado, por ejemplo, después de un año. Tienen un tiempo de que dice, utilícese antes de, porque a temperatura ambiente ella está curando. Eso sí, muy lentamente, pero lo está haciendo. Cosa tal de que ese muy lentamente significa que va a lograr el tiempo de gel, o sea, el tiempo al cual ya deja de ser líquida, a un tiempo que puede ser del orden de meses. Y en esos meses que uno puede utilizar la resina. ¿Por ahí una pregunta? Que si en esos casos puede decirse que el segundo componente es el aire. En algunas resinas también el aire puede ser componente, pero en ese caso, la forma en que uno lo puede distinguir es cuando el recipiente o la resina que usted tiene está envasada herméticamente. Por ejemplo, lo que llamamos super bonder o super krill, esos pegantes rápidos, esos son ejemplos en los cuales el segundo componente es el aire o la humedad del aire. Entonces, cuando usted destapa el recipiente, ya inicia el proceso de curado, coloca la gotica del pegante, ya se mezcla con el aire, aprieta las dos superficies y lo que genera la adhesión, el entrecruzamiento, perdón, es la unión entre las moléculas de agua o de oxígeno del aire con el polímero. Ese es un ejemplo de casos en que el segundo componente es el aire. En el caso de la silicona, sí es un componente que viene mezclado directamente en el tubo.
Aquí está para esa silicona, precisamente, la curva real que sale del ensayo DSC. Entonces noten que acá está el calor de reacción, el equipo nos lo va a entregar como en este caso milivatios por miligramo, y acá está la temperatura. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si yo quiero asegurar que haya 100% de curado, ¿qué temperatura escogería yo de mi molde? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Si yo quisiera escoger para este caucho de silicona, que es lo que tenemos acá, que sé que voy a calentar a 5 grados Kelvin por minuto, quiero saber a qué temperatura debo calentar el molde para asegurar que haya 100% de curado. ¿Cuál escogerían ustedes? Después de 200. ¿Qué tanto? ¿210, 220, 230? Entonces ahí está como 215 o 220, no sé. Exactamente, 220. Noten que las curvas reales no son perfectas como lo que se veía anteriormente. Digamos, no son así de que la curva despega de una línea horizontal, sino que realmente las curvas que salen de ahí son básicamente eso, curvas. Entonces uno lo que debe hacer es trazar una línea base tangente a la curva por el lado izquierdo y tangente a la curva por el lado derecho. Entonces acá donde hace tangencia a 220 grados centígrados, ya tendríamos total certeza de que el calor dejó de salir de la resina, por lo tanto es un indicio que hemos logrado el 100% de curado. Entonces, si calentamos a 5 grados Kelvin por minuto en nuestro proceso industrial, podemos asegurar que necesitamos al menos 220 grados centígrados de temperatura en el molde. Para eso sería útil este gráfico. El mismo equipo nos va a entregar también el gráfico de tiempos. Entonces, a la temperatura le agregaríamos el tiempo de curado para asegurar el 100%. Cuando integramos todo esto que está acá abajito, nos va a dar que es 10.92 julios por gramo. Noten que acá el flujo de calor me da milivatios por miligramo. La integral ya me da el gráfico como tal de calor, cantidad de calor por cada gramo de sustancia. Lo que uno mete a esos hornitos de DSC, calorímetro diferencial de barrio, es el Differential Scaling Calorimeter. Este calorímetro normalmente son muestras del orden de gramos, 1 gramo, 2 gramos, 5 gramos por mucho, pero a nivel industrial uno utiliza son kilos, incluso toneladas de polímero. Entonces, este ático que está acá es el que uno utilizaría para saber qué tanto calor genera la muestra. Entonces, noten que los moldes, si me devuelvo acá, tienen que tener calentadores. ¿Calentador para qué? Pues para asegurar que logremos la temperatura que me dice mínimo este gráfico, 230. Pero hay que tener presente que la mezcla me va a generar calor. Y ese calor a su vez me va a calentar también el molde. Y al calentar el molde yo debo enfriar las piezas para poderlas sacar. Entonces en esos moldes es probable que también me toque agregarle ahora unos ductos de refrigeración para sacar el exceso de calor, porque la muestra se calienta también por el hecho de tener la reacción de tipo exotérmico. Aquí están algunos modelos de tipo cinemático de esos mecanismos. Noten que aquí están el grado de curado con respecto al tiempo. En todos estos modelos, pues lo que necesitamos conocer es, a partir de curvas experimentales, pues podemos estimar los valores de las constantes K1, K2 o A1 que aparecen acá en cada uno de estos modelitos. Con esos modelitos, pues se puede uno guiar en fábrica, pues para poder estimar los tiempos y las temperaturas de curado que se requieren para los diferentes polímeros que se estén trabajando. Aquí son ejemplos todos del caucho de silicona. Ahora acá está otro ejemplo del poliestireno insaturado que se da por el proceso de curado. Entonces, ¿qué es el primer ejemplo que aparece en esta presentación? Entonces tenemos poliéster, que es una resina líquida. Es probable que ustedes esta sea la que, verdad que usted me ha dicho que tal vez ustedes estuvieron en pandemia, ¿no? Pero normalmente en tecnología mecánica básica, la práctica de colado de polímeros la hacemos con este poliéster, que es un poliéster que uno consigue facilito en el 7 de agosto o en Químicos Campota, en cualquier almacén de químicos básicos. Se utiliza mucho para hacer jacuzzis, por ejemplo, poliéster reforzado con fibra de vidrio. Este es el poliéster que utilizan. Entonces uno compra una botella de poliéster, que es una resina líquida muy viscosa, a la cual se le agrega el estireno, que es el precursor,
A veces en otros casos le agregan es un peróxido, que es el precursor. Y en ambos casos se ve que el segundo componente es una molécula muy delgada, o sea, una molécula que tiene una viscosidad muy bajita, pues porque es una molécula no tan pequeña, comparada con esta molécula grandota que está acá, que genera, por lo tanto, fuerzas de cohesión entre ellas muy grandes que se traducen en viscosidades elevadas. Entonces, después de que estos dos se mezclan sin temperatura, va a darse el proceso de curado. Después de un tiempo que generalmente está del orden de 10 a 15 minutos, a presión y temperatura normales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, ya es el poliéster completamente entrecruzado. Entonces, tanto para este caso como para el anterior, uno puede sacar este tipo de gráficos en los cuales vamos a definir varios tiempos y temperaturas claves en los materiales que curan. Entonces, imaginen ustedes que están haciendo un proceso de curado a esta temperatura que vamos a llamar temperatura de proceso, puede ser, por ejemplo, la temperatura atmosférica, en el cual después de un determinado tiempo ustedes han llegado a la conclusión de que el 20% del volumen total de resina con catalizador que mezclaron ustedes ha entrado en estado de curado. ¿Qué esperarían ustedes al mezclar una resina que de por sí es viscosa con una resina que es menos viscosa, que es el catalizador? Lo revuelven. Al final, ¿qué viscosidad les va a quedar? Recién revueltos. Una mayor que la original de la más viscosa, menor que la original de la menos viscosa, o intermedia entre las dos. Creo que recién como menor. Entonces, uno dice que intermedia. ¿Por qué intermedia? Digamos que ustedes una tienen 100 centipoise, en la otra tienen 20 pentipoise, entonces recién mezclados les va a dar alrededor de entre los dos valores. ¿Qué tan cerca uno o al otro extremo? Va a depender de qué tanto se mezcla. Normalmente el catalizador es el que se mezcla menos en volumen. Entonces, arranca así, pero ya ha pasado el 20% de curado. Entonces, después de 20% de curado respecto a esa viscosidad original, ¿qué creen ustedes que le ha pasado a la viscosidad? ¿Ha mantenido constante, ha aumentado o ha disminuido? Debería aumentar. Tiene que ir aumentando. ¿Por qué razón? Porque como que se está dando entrecruzamiento, pues hay mayor cohesión entre las moléculas y por lo tanto va a ir aumentando. Entonces, eso significa que ese líquido cada vez va a ser menos líquido. Aquí ya vamos en algo así como, por ejemplo, un 40%. Ya aparece algo que se llama el punto de gel. El gel es que la resina ha alcanzado un punto similar al de una gelatina. Recuerden que la gelatina es un estado intermedio entre el estado líquido y el estado sólido. En ese estado se conserva la distancia entre moléculas, pero la cohesión que hay entre ellas es muy bajita, o sea, es un estado sólido incipiente. Desde el punto de vista de proceso, para nosotros ese ya sería un punto en el cual no nos sirve tener la resina. Es decir, yo debo haber llenado los moldes del material que yo quiero curar antes de alcanzar el punto de gel, porque si no he alcanzado a llenar el molde y ya alcanzo el punto de gel, significa que se me taponó el conducto de alimentación de la resina a la cavidad. ¿Sí es claro para todos por qué? ¿O hay alguno que no le quede claro? Es un concepto parecido a lo que comentamos en fundición de metales, y es que aunque todavía no haya solidificado completamente el conducto de alimentación del líquido, si a mí se me están atravesando dendritas de sólido, va a llegar un momento en que me traban al líquido. O sea, se me cierra el conducto y ya no puedo seguir alimentando la pieza. Aquí en polímeros que curan o en cerámicos que curan, pasa eso con el punto de gel. No hemos llegado al estado sólido 100%, pero ya para efectos prácticos, ese material no fluye. O sea, ya se me cerró el conducto. Y no hemos llegado al 100% de curado, porque solamente hasta que lleguemos al 100% de curado es que tenemos el estado sólido. Entonces, a eso lo llamamos también el tiempo de gel. Entonces, con eso ustedes sabrían, para esa temperatura de proceso tienen que llenar moldes antes de alcanzar ese tiempo, porque si lo llegan después, muy probablemente van a tener defectos de falta de llenado. Aquí ya iríamos en un 70%. Aquí un 78%. Desde el punto de gel en adelante, la resina simplemente está curando, pero no se está moviendo en los conductos, está completamente estática.
Y aparece un segundo tiempo que llamamos el tiempo G o el tiempo de Glass. Entonces, el tiempo de Glass hace referencia a cuando ya dejamos el estado de gel, que es un estado en que con su consistencia es igualita al de una gelatina que uno se come, bien sea dietética o no. Todos habrán comido gelatina, que ustedes tocan la gelatina y queda temblando, ¿no? Eso es un estado que es sólido, pero realmente no lo es tanto. Cuando hablamos del TG, es tiempo de Glass. Hemos logrado ya el estado vítreo, o sea, el estado que ya es consistentemente sólido. Y lo alcanzamos en este caso de esta resina a esa temperatura con el 78%. O sea, ya tengo un sólido rígido que no se comporta como gelatina, pero que todavía no ha alcanzado el 100% de curado. O sea, le falta todavía a un 22% de las moléculas en volumen que reaccionen entre sí para que logren el 100% del estado sólido. Y acá noten que hay tiempos muy prolongados, logramos el 79. Otra temperatura de proceso. Si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Los tiempos se alargan o se acortan? Se acortan. ¿Se Tienen acordan? que ser más corticos. Se acortan. Entonces noten ahí, el CG sea el 70%, 80%, 90%, mucho más rápido que lo que estamos logrando con las temperaturas de proceso del otro lado. Entonces, si empezamos a unir todas esas líneas, pues ya tenemos este gráfico. Entonces, noten que acá sobre esta línea verde oscura están colocados todos los tiempos de gel. Entonces, si usted utiliza esa temperatura de proceso, el gel lo va a alcanzar a este tiempo. Si utiliza esta temperatura de proceso, el tiempo de gel lo va a alcanzar a este tiempo. Entonces, aquí en este caso de resinas que curan, nos interesa también cuál es el tiempo máximo hasta el cual logramos el estado de gel, que es en el cual ya no es posible utilizar la resina para llenar moldes. Hay que asegurarse que se llenen moldes antes de que se alcance el estado de gel. En este caso concreto que estamos hablando de resinas líquidas, noten, que es el caso del poliéster insaturado. En el caso del ejemplo que estaba antes, que era de un caucho de silicona, el bloque original de material no curado era sólido. Entonces, en esos bloques no aplica el concepto de gel, ya está sólido, solamente que es un sólido no curado. Aquí es para resinas que están en estado líquido. Ahí es cuando nos interesa el tiempo de gel. Entonces, ahí están colocados, noten acá, 20% de curado, el porcentaje de curado que corresponde al estado de gel, 70% de curado, 80% de curado, 90%, 95% y 100% de curado. En teoría uno diría, el ideal es que logremos el 100% de curado, o sea, escoger una temperatura de proceso tal que aseguremos que lo logremos. Sin embargo, noten un detalle. Noten que si yo levanto mucho la temperatura, va a llegar un momento en que es casi imposible hacer fluir la resina, o sea, que muy rápidamente cura. Por eso no me aparece un estado de gel. O sea, estoy por debajo, ya entro incluso directamente al estado sólido. Entonces me toca entrar es por esta zona, en donde tenga yo un lapso de tiempo en que la resina es líquida para poder llenar moldes y que alcance yo a llenar a tiempos muy largos al estado de gel, al estado, perdón, 100% curado. Esa es la línea que llaman la línea de vitrificación, que es la línea hasta el tiempo hasta el cual logramos que la resina ya alcanza el estado sólido, o sea, cuando ya estamos completamente sólidos, pero noten que no significa que estemos con 100% de curado. Por debajo de la línea verde tenemos el líquido viscoso, esa es la zona conformable de la resina. Por encima de la línea roja vamos a tener el estado sol-gel vítreo. ¿Por qué se llama sol-gel? Porque todavía no es sólido, pero ya su consistencia es tal que se comporta como un sólido vítreo, o sea, un material con una resistencia alta. El sólido tipo glass, que es un sólido perfecto. Y por arriba tenemos un sólido tipo cauchoso. En esa zonita que está por debajo de la línea roja y por encima del 100% tenemos un vidrio tipo gel. Y a la derecha arriba tenemos el estado que llamaríamos tipo textura de cuero. ¿Cuál es el estado deseable? Pues que estemos trabajando sobre todo en estas zonas que están por acá. Ya por acá arriba tenemos degradación de nuestro sistema. Aunque si el objetivo que queremos obtener un estado tipo cuero, pues ese va a ser el que nos interesará trabajar. Acá están de nuevo modelos matemáticos para calcular esto que es lo clave, el tiempo de gel. Noten que para ustedes como ingenieros de proceso les interesa conocer hasta qué tiempo a tal temperatura yo puedo llenar los moldes. Ya después de que llene el molde ya no hay problema, ya dejo que el tiempo actúe y termine el proceso de curado. Pero necesito tener certeza del tiempo de gel para asegurar que yo logre llenar el molde y por lo tanto no me vayan a quedar cavidades por falta de llenado. Entonces, de esa manera es que se calculan los sistemas que curan en los materiales poliméricos. Entonces, noten que necesitamos conocer ello.
esos gráficos que salen de las curvas de SC y TGA. A ver si por acá hay alguna curva interesante. Acá ya son modelos. Esta curvita que está acá es lo que llamaríamos un diagrama TTT, tiempo, temperatura, transformación, que ese ya lo habíamos mencionado también en el caso de las gráficos de tratamiento térmico. Entonces, esos gráficos, noten que me están diciendo cuándo alcanzo yo el estado de inicio de transformaciones. Entonces, están íntimamente relacionados con las curvas de curado. Hay una temperatura óptima a la cual logro que el tiempo de curado sea el mínimo posible, cosa tal de que rápidamente obtenga las curvas. O sea, la misma lógica que comentamos en ese caso de las transformaciones, aquí la aplicamos en el proceso de curado. También se traducen últimas en diagramas de tiempo, temperatura, transformación. Acá la transformación es pasar de líquido a estado sol-gel y después del estado sol-gel al estado vítreo, al estado ya solidificado. ¿Por qué se llama estado vítreo? Porque cuando se da el entrecruzamiento entre moléculas, eso no genera cristales, o sea, no es un estado ordenado, es un estado amorfo. Recuerden que el concepto de cristalinidad en materiales poliméricos solo se logra en materiales termoplásticos y solamente hasta cierto grado. O sea, en polímeros que funden, no en polímeros que curan. ¿Alguna pregunta del proceso de curado? Entonces, ejemplos de curados tenemos bastantes, digamos, comerciales. Para hacer materiales compuestos tenemos fibras de vidrio, de Kevlar o de vidrio, que son embebidas en matrices termoestables, es lo más común. Esas matrices termoestables más comunes son el poliéster insaturado, precisamente el ejemplo que está en la presentación, las resinas epóxicas, las resinas fenólicas, las resinas tipo urea, son de las matrices termoestables más comúnmente utilizadas. Y todos esos materiales que curan tienen varias posibilidades de presentación. El mismo polímero puede venir en varias formas de presentarse. Por ejemplo, si pensamos en la parte epóxica, yo puedo tener que el epóxico me lo vendan como dos materiales a mezclar en estado sólido. Ejemplo, la masilla epóxica RAL, esa que uno compra para tapar huecos de piezas metálicas o de piezas plásticas. Entonces uno compra dos barritas de material plástico en estado plástico, valga la redundancia, donde dice componente A y componente B. Las dos por separado, cuando no se mezclan, tienen tiempos de curado muy largos, que pueden durar del orden de 2 a 3 años. Después de esos 3 años ya cada barra se endurece por sí sola porque son epóxicos y están curando. Lo que pasa es que lo están haciendo a velocidades muy lentas, pero cuando ustedes los mezclan, la velocidad de curado se aumenta exponencialmente y ya lo que tienen es del orden de 10 minutos para lograr la mezcla, tapar el hueco que quieren tapar y dejar que cure el material. Y la misma resina epóxica nos puede venir en presentación de dos líquidos, componente A y componente B del líquido epóxico. Cuando utilizamos la parte sólida o cuando lo utilizamos en presentación líquida, pues depende de la ruta de manufactura que queramos. Si la idea es hacer un proceso de colado, pues vamos a utilizar la parte líquida. Si mi objetivo es hacer un proceso de unión entre partes, pues para mí es mejor utilizar el componente en presentación sólida. Y hay resinas que vienen en un solo componente de resina y que reacciona con el aire, que era la pregunta que ahorita me hacían. El aire, bien sea por el lado del oxígeno o bien sea por el lado de la humedad, es la que genera o cataliza la reacción de curado y por lo tanto acentúa o acelera el proceso de reacción una vez esos recipientes se abren. Si uno quiere tener una resina que en el recipiente diga que va a durar, por ejemplo, 4 meses y ustedes lo quieren alargar a 5 o a 6 meses, ¿qué es lo que uno debería hacer para hacer más lento el proceso de curado antes de usarlo? Refrigerarlo. Exactamente. Entonces, por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la industria aeronáutica, que hacen muchas reparaciones de aviones, de partes de aeronaves, de material compuesto. Ellos compran las resinas y las mantienen en refrigeradores. De esa manera maximizan el tiempo de uso de las resinas, porque a temperatura ambiente ellas se están curando. Ahora, ¿eso no significa que en el refrigerador nunca se curen? No. Se curan también, solamente que a tiempos más largos.
Es decir, en últimas, todos los materiales, tanto cerámicos como poliméricos, que tienen reacción de curado, ellos van curando lentamente en el tiempo y va a llegar un momento en que ya se vuelven inutilizables. Por eso tienen una fecha de vencimiento. El supercril, las resinas epóxicas, el yeso, todo tiene fecha de vencimiento porque son resinas que tienen o materiales cerámicos que tienen esa característica. El curado siempre está andando. Lo único que uno puede controlar industrialmente es la velocidad a la cual se da. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Ok. Una forma en que uno puede evidenciar de que toda reacción de curado genera calor es, por ejemplo, cuando se mezcla el agua con el yeso. Si ustedes notan, después de mezclar agua con yeso, generalmente dura curando alrededor de unos 10 minutos. Digamos, los yesos típicos que uno compra, por ejemplo, en la Panamericana. Ahí uno al tocar el yeso nota que desde que mezcló hasta que curó completamente puede levantar de unos 30 a 40 grados centígrados la temperatura superficial. Entonces recuerden que toda reacción que genera calor es porque está buscando su estado de equilibrio. Al final, después del curado, pues quedó con menos energía. Eso significa que energéticamente tuvo que sacar energía. O sea, debe ser un proceso exotérmico. Si a ustedes les toca meter energía a algo para que se dé la reacción, es porque es un proceso que es termodinámicamente inestable. O sea, están yendo en dirección contraria a la dirección de la entropía. Ahora lo que vamos a entrar a ver es los procesos de deformación plástica de materiales metálicos, que es otra ruta grande de generación de piezas a partir de metales que generalmente parte de un estado fundido. Es decir, fundimos piezas de metal y posteriormente aprovechamos la característica del enlace metálico, que es generar buena plasticidad, para tomar ese bloque de material fundido y darle forma a nuestro antojo para llegar a piezas como perfiles tipo en L, tipo en I, o láminas o planchas, papel aluminio bien delgadito, alambres de aluminio, alambres de cobre, alambres de acero. Es decir, una infinidad de productos que se pueden obtener a partir de metales desde un bloque en estado fundido, que generalmente va a ser un lingote de fundición, que era esa pieza primera que comentábamos al puro inicio del curso, que normalmente tiene dimensiones de metros por metros de ancho, y en trenes de laminación, trenes de forja, trenes de laminación, trenes de trefilado, trenes de extrusión se convierten en muchos de los productos que conocemos del componente metálico. A esas piezas las llamamos que han sido obtenidas por fundición y forja de manera genérica. Y forja significa deformada plásticamente. Así haya sido por laminación o haya sido por extrusión o trefilado, lo importante es que haya sido deformado después del proceso de fundición. Entonces, antes de llegar a ese punto de la deformación plástica en metales, pues vamos a recordar un poquito de la teoría de resistencia de materiales que ustedes vieron en su curso de resistencias en lo que es el comportamiento elástico. Entonces, recordemos que en un punto en un material nosotros podemos hablar del estado de esfuerzos y deformaciones. Aquí yo puedo rayar. El estado de esfuerzos y deformaciones en un punto. Recuerden que ustedes tienen un cuerpo cualquiera, una papa, un engranaje, lo que sea, que está empotrado de alguna manera a una base, y le aplican a esto cargas, fuerzas, y le aplican momentos, que es el otro tipo de cargas. El momento 1, momento 2. Y en cualquier parte del cuerpo, que es un punto, yo puedo decir que en ese punto tengo un estado de esfuerzos que se esquematiza a partir de un elemento diferencial que tiene dimensiones infinitesimales, valga la redundancia, y que sobre el cual en cada cara podemos decir que actúan 3 esfuerzos, que es la unidad básica del análisis de esfuerzos dentro de nuestro material. Entonces hablamos de que normal a un plano siempre lo llamamos esfuerzos normales, y los colineales con los planos son los esfuerzos cortantes. Por este cubo vamos a tener en total 6 caras, y por cada cara hay 3 esfuerzos independientes. O sea, en total, en principio, tendríamos 18 cantidades escalares que me ejemplifican o me modelan el estado de esfuerzos en este puntico, que es un punto infinitesimal, que estamos modelando a partir de un cubo infinitesimal. Tiene 18 cantidades escalares asociadas en principio. ¿Cómo se notan? Entonces,
a veces las notan como simplemente sigmas y taos para dar a entender de que una cosa es normal, otras son cortantes. En otros libros, como en este que estamos utilizando, que es el Liter, a todo se le llama sigma. Y para diferenciar el sigma del tau, lo que uno tiene que fijarse es en los subíndices. Si tenemos índices cruzados, significa que son cortantes, y si tenemos subíndices iguales, significa que son normales. Entonces, ¿la lógica cuál es? Que el primer número me indica el esfuerzo sobre qué plano está actuando. Y el segundo número me indica en qué dirección está actuando. Entonces, pensemos, por ejemplo, en este cubito. Digamos que esta para nosotros va a ser la dirección 1, que también podríamos llamarla X. Entonces, este esfuerzo que voy a dibujar acá es un esfuerzo que está actuando en un plano perpendicular a la dirección 1. Entonces, voy a decir que este esfuerzo se nota como sigma, está actuando en el plano 1. Y ahora, ¿en qué dirección está actuando? Pues la flecha me está apuntando en la misma dirección del vector 1. Entonces sería 1, 1. En cambio, si yo dibujo este vectorcito del acostado acá, sería un sigma en el cual el vector está actuando sobre el mismo plano del anterior, que es un plano perpendicular al eje 1. Entonces, mismo su índice. Pero la dirección ahora me está apuntando en la dirección 2. Entonces, esto es lo mismo que estuviera yo diciendo tau 1, 2. Entonces, de esa manera es que se utiliza el código de subíndices cuando utilizamos la misma letra para identificar esfuerzo. Entonces, sigma siempre va a ser para nosotros esfuerzo tanto cortante como normal. Si es normal o si es cortante va a depender de la combinación de subíndices. Y estas son otras notaciones que se utilizan en otros textos para hablar de ellos. Por el lado de esfuerzos cortantes, o sea, los sigma 1, 2, 2, 3, los cruzados, existe una convención de signos. En los normales sabemos que tracción es positivo y compresión es negativa. En los cortantes, por convención, si la configuración de cortantes es esta, recuerden que estos cortantes todos son iguales en magnitud, y lo que me hacen es convertirme a mi rombo, a mi cuadrado en un rombo que toma esta configuración hacia la derecha y arriba, entonces decimos que esto es positivo, los cortantes. En cambio, esta configuración que está acá trata de convertirme el rombo en una configuración a izquierda y hacia arriba. Entonces, esto que consideramos que es una combinación de esfuerzos cortantes. Por el hecho de que esta evidencia es notable, de que este cortante que está por encima de esta cara tiene que ser en magnitud igual a este, y a este, y a este, por equilibrio interno de las partes, pues ya sabemos que las 18 constantes independientes que teníamos antes realmente no son tantas, realmente bajamos a la mitad. Solamente 9 de ellas son independientes. O sea que el estado de esfuerzos en un punto no se designa con 18 cantidades, sino con 9, porque 9 de ellas se repiten en 3 caras y en las otras 3 son exactamente iguales, ¿no? Por equilibrio mecánico, porque el análisis de resistencia de materiales se hace en el equilibrio mecánico, que es lo que estamos diciendo acá en esta parte de la lectura. Los taos XY son iguales a los taos YX. Ahora nos interesa, que es con el cual ustedes allá duraron un buen tiempo en resistencia de materiales, llegar al concepto del círculo de Moore. El círculo de Moore es buscar una transformación rápida de esfuerzos para cuando uno rote el elemento diferencial dentro de mi cuerpo, ver qué estado de esfuerzos tengo. Entonces aquí en este caso, de este punto, tengo este cubo que extraje de esa manera y obtuve estos ejes en esta dirección. Pero de pronto a otra persona le hubiera interesado. En ese mismo punto no quiero que los ejes sean así. Yo quiero que mis ejes sean en esta orientación. También ejes ortogonales entre sí, pero que no están en la misma orientación original. Este va a ser el X, el Y y el Z. Va a tener, por lo tanto, un cubo asociado a esas direcciones que tiene en sus caras, pues, los mismos esfuerzos. Sigma X, sigma Y, sigma Z, pero lo vamos a llamar prima. Entonces, acá hay un sigma X prima. Hay un sigma Y prima. Y así con todos los cortantes también, X', Y', Z', X', etc. Entonces, la idea es encontrar una relación entre cuál es la orientación de ejes que me dan estos esfuerzos, cómo puedo transformarlos a estos otros esfuerzos. Siendo que es el mismo punto, pues es la misma información. Entonces, los esfuerzos que yo calculé con una orientación de ejes, yo los debo poder equivaler a los que encuentre con otra orientación de ejes, porque estoy hablando del mismo cuerpo, de las mismas cargas y el mismo punto. Luego tienen que ser exactamente equivalentes. Entonces, para eso se utiliza la transformación de esfuerzos. En el caso de un plano, la lógica, ¿cuál es?
que cogemos nuestro cubito que tenemos acá, lo cortamos por una diagonal. Al cortarlo, recuerden que esto antes tenía acá esfuerzo en Y, esto tenía acá esfuerzo en X en estas dos caras, y tenía acá un cortante, el cortante tau XY. Entonces, cuando yo hago este corte, ahora me quedo solamente con este pedacito, que es el que estamos viendo acá. Entonces, noten que me queda por abajo el tau XY, que ya tenía por acá, ese sigue estando apareciendo. Aparece el sigma Y, ese sigue apareciendo. Aparece el sigma X, sigue apareciendo. Entonces, aquí están sigma X, tau y XY, sigma Y, tau y Y. Y como ahora corté por este plano a un determinado ángulo, es el que vamos a medir acá por la perpendicular, este ángulo teta. Entonces, sobre esta cara, que es un plano, va a actuar un cortante y va a actuar un sigma. Recuerden que en cada plano me actúa cortante y me actúa normal. Entonces, vamos a hallar cuál es la expresión de este sigma y de este tau actuando en esa cara, que es una cara que me corta mi elemento diferencial en un ángulo arbitrario teta. Aquí están los cosenos directores de ese plano, L coseno teta y M es igual a seno teta. Se hace la sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, acá en X, ¿qué sumaríamos? Pues sigma XX, sigma tau e YX, y sumaríamos el sigma X' multiplicado por el coseno de teta. Y el tau lo multiplicaríamos por el seno. Entonces, esas son las ecuaciones que tenemos acá. Hacemos sobre ese elemento diferencial triangular que tenemos ahora, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Son las que tenemos acá. Es equilibrio mecánico simple. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues poder expresar, noten, aquí tengo mi esfuerzo sigma X', colocar este sigma X' en términos del sigma X, del sigma Y y del tau XY, de los originales. Y ustedes recuerdan, pues al hacer todo ese tratamiento matemático, llegamos a que eso nos lleva a la ecuación de un círculo, que es lo que estamos viendo en últimas acá. La transformación de esfuerzo se traduce en que para un punto específico, cuando yo roto los ejes, los esfuerzos siempre van a estar ubicados sobre una circunferencia que tiene un radio y una posición de centro específicas que es propia de cada material, o de cada estado, pero de cada punto de esfuerzo dentro de ese material. Entonces acá tenemos ese elemento diferencial hipotético, en este caso un ejemplo que tiene sigma Y de 10 megapascales, sigma X de 80 megapascales y un cortante de menos 10 megapascales. Y estamos mirando cómo se comporta el esfuerzo sigma X' y tau X', y tau XY' cuando estamos moviendo este plano diagonal un ángulo teta. Entonces noten acá que este esfuerzo sigma oscila como una sinusoidal y acá el esfuerzo tau también oscila en una sinusoidal, que están desfasados un ángulo igual a 90 grados. Y las ecuaciones de ese desfase pues es lo que modela el círculo de Mohr. Entonces, sigma máximo, ¿cuánto es? El radio. Este es el centro del círculo y este es el radio. El tau máximo, ¿cuál es? Pues el radio, que es esta expresión de acá. Entonces, aquí está el círculo de Mohr. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el círculo de Mohr? Que como tenemos nuestra papa, un cuerpo cualquiera, que tiene unas condiciones de frontera cualquiera, que está sometido a un conjunto de cargas y de momentos cualquiera, un punto cualquiera tiene un solo estado de esfuerzos, uno solo, pero que lo podemos representar, dependiendo del sistema de ejes que encontremos, por este estado de esfuerzos, por este, o por este, o por este. Todos son el mismo punto, solamente que viendo con diferentes ángulos de rotación el sistema de ejes coordenados que nosotros requiramos. Y esto, lo interesante que me dice esto, es que al rotar a un cierto ángulo, desde el sistema de ejes originales que ustedes hayan escogido, van a encontrar que hay un esfuerzo máximo en el eje sigma, hay un esfuerzo mínimo en el eje sigma, y hay un esfuerzo máximo en el eje tau, que es igual al máximo que se encuentra en el mismo eje tau, pero en sentido contrario. Entonces, a ese sigma máximo, sigma mínimo y a esos taus máximos se le llama esfuerzos principales, que son los esfuerzos más altos que nos podemos encontrar a partir del círculo de Mohr. Y los esfuerzos principales normales, que son este D y este E, tienen la particularidad de que se logran combinados con un cortante igual a 0. Mientras que el esfuerzo tau máximo que se genera acá se logra a un valor igual al esfuerzo normal, que sería el promedio entre el máximo y el mínimo.
que es lo que tenemos acá. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que acá en mi punto, no importa qué sistema de ejes ustedes escojan, digamos que escogieron este, van a encontrar que tienen ahí unos esfuerzos, sigma X, sigma Y, y en este caso, como es condición en un plano, solamente tenemos tau en XY, entonces tenemos estos tres esfuerzos. Uno puede rotar este elemento diferencial, o sea, rotar los ejes, a una condición favorable en la cual uno logre hacer desaparecer al esfuerzo cortante. Entonces este será un nuevo eje X', un nuevo eje Y' y un nuevo eje Z'. Ahí vamos a tener nuestro elemento diferencial. Y ahora me queda sigma X, vamos a llamarlo acá como está en el círculo sigma D, y acá un sigma E. Y ya no hay esfuerzos cortantes. Entonces, este estado de esfuerzos, noten que tiene una ventaja, y es que me está hablando del mismo punto, es completamente equivalente, pero he disminuido la cantidad de escalares que requiero para describir el estado de esfuerzos. Acá necesitaba yo 3 escalares, y ahora solamente necesito 2. Y entre menos cantidades tenga, pues es más fácil describir un estado de esfuerzos. Si hacemos lo mismo para 3 dimensiones, en la cual tengamos esfuerzos en X, Y, Z y todos los taus, pues hacemos el mismo razonamiento, sacamos en ese caso el estado de equilibrio en 3 ejes, sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, con los cosenos directores, y eso se traduce en que los 3 esfuerzos máximos que vamos a buscar son los resultados de solucionar esta ecuación que ustedes vieron allá en el curso de resistencia a materiales, que se llama la ecuación de raíces de los esfuerzos principales. Como es un polinomio de orden 3, pues me salen 3 raíces, por lo tanto son 3 esfuerzos principales. Entonces, ¿eso qué traduce? En que en el caso más general, ustedes tienen en un punto un elemento diferencial con 9 esfuerzos, 9 cantidades escalares independientes, sigma X, sigma Y, sigma Z, 2 cortantes por cada cara, y con eso tendrían los 9 esfuerzos totales en el estado general. Esos ejes los pueden rotar y lograr un máximo grado de simplificación en otra orientación, en lo cual esos 9 esfuerzos se les simplifican a 3. Un esfuerzo que van a llamar sigma 3, sigma 1 y sigma 2, en donde no hay cortantes, porque tienen exactamente la misma lógica que está acá, solamente que en 3 dimensiones. Entonces acá sí se nota más la ventaja. Pasamos de 9 cantidades escalares, que serían las 9 magnitudes de los vectores de esfuerzo, a 3 que me describen exactamente el mismo punto. Eso es transformar esfuerzos y buscar componentes principales. Ahora, ¿qué es lo importante que tiene la búsqueda de esos esfuerzos? Que estos coeficientes que están acá, este corchete que está acá, y este corchete que está acá, no importa a ustedes cómo hayan escogido sus ejes originales, si son X, Y, Z o X', Y', Z', en cualquier otra orientación la que se imaginen, obviamente cumpliendo con ser ejes mutuamente perpendiculares y que sean de sistema de ejes derechos, es decir, que el producto cruzado del eje X con el eje Y del de Z, según la regla de mano derecha, si eso se cumple, entonces estos 3 corchetes nunca les van a cambiar de valor independientemente de cuál sea el sistema de ejes que ustedes utilizaron. Por esa razón a esas cosas se le llaman los invariantes de esfuerzo. Siempre el valor que les va a dar va a ser este I1, I2, I3, sin importar cuál fue el sistema de ejes originales que ustedes hayan utilizado. Lo que significa que al meterlo dentro de este polinomio siempre les van a salir las mismas 3 raíces. O sea, los esfuerzos principales no dependen de la orientación que ustedes hayan escogido de los sistemas de ejes originales, porque son una propiedad del estado de esfuerzos en ese punto que están ustedes analizando. Aquí están los conceptos de los esfuerzos cortantes máximos, que en 3 dimensiones pues se calculan como las restas de cada una de las parejas respectivas de los esfuerzos principales normales dividido por 2. Que eso está relacionado con el hecho
de que estamos hablando de un círculo de Moore tridimensional, que es este que tenemos acá. Entonces, en 3 dimensiones, el círculo de Moore tiene esta configuración y los puntos que hacen referencia a los estados posibles de esfuerzos ya no están sobre las circunferencias, sino que es toda esta área churada que está entre los 3 círculos. Es decir, un punto que esté por acá es un estado posible de esfuerzos de ese punto transformado. Mientras que en el círculo de Moore bidimensional, todos los puntos estaban sobre la circunferencia, no sobre ningún volumen. Entonces esto hace que el análisis en 3 dimensiones sea un poquito más complejo porque ya nos toca analizar esa área. Entonces acá en este caso tenemos que sigma 1 es el esfuerzo más grande, por convención en su notación, sigma 2 donde intersecan los 2 círculos intermedios y sigma 3 el esfuerzo principal más pequeño. La altura del diámetro del círculo de Moore externo sería el tau más grande, que sería en este caso el tau 2. Aquí el siguiente es el diámetro del círculo de Moore intermedio más siguiente en tamaño y el tau más pequeño, el radio del círculo de Moore que sigue en tamaño. Entonces tenemos 3 esfuerzos cortantes máximos y 3 esfuerzos normales máximos. ¿Hasta ahí alguna duda o me siguen todavía? No, profe. Entonces, en la lectura ustedes les hablan mucho del tensor. Tensor de esfuerzos, tensor de deformaciones. Entonces, en matemáticas, ¿qué es un tensor? Eso es un escalar, es un vector. ¿Qué es eso? ¿Vector? Todos los vectores son tensores. Todos los escalares son tensores. Todas las matrices son tensores. Entonces, ¿qué es un tensor? El tensor es una cantidad matemática más general que todas las que ustedes han visto en sus cursos de matemáticas y de física. Cuando hablamos de un tensor de orden cero, que es como se llaman, estamos hablando de cualquier cantidad escalar. Entonces, orden cero significa escalares. Un tensor de orden 1 son todos los vectores. No importa la dimensión. O sea, si es un vector de 2, de 3, de 4, de 1000, todos son tensores de orden 1. Todas las matrices de 2 por 2 son tensores de orden 2. Entonces, una matriz de 2 por 2. O sea, de 2 vectores. Orden 3, matrices de 3 por 3, y así sucesivamente. No de 3 filas de 3 columnas, sino que estamos hablando de 2 dimensiones. La matriz de 2 dimensiones. O sea que un tensor de orden 2 para mí sería una matriz, por ejemplo, de 2 filas y 2 columnas. Y también sigue siendo una matriz de orden 2 en que tengamos n filas y n columnas. Entonces, todas estas son matrices de orden 2. Una matriz de orden 3 sería una matriz tridimensional, una matriz de orden 4, pues no nos la podemos imaginar, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué decimos que los esfuerzos y las deformaciones se designan con una matriz tipo tensor de orden 2? O sea, que estamos en este terreno. Porque las 9 cantidades escalares que nosotros veíamos antes, las podemos resumir en forma de una matriz de 2 dimensiones. Entonces, acá normalmente colocamos sigma x, x, tau xy, tau xz, tau yx, sigma yy, tau yz, tau zx, tau zy y el sigma zz. Entonces noten que ahí estamos resumiendo todas las cantidades escalares que tenemos en un punto. Antes eran 18 cantidades, pero como decimos que por equilibrio, las 3 tapas, las 3 caras de un cubo tienen que estar en equilibrio con las 3 caras traseras, entonces todos esos esfuerzos son iguales. Entonces podemos decir que el estado de esfuerzo en un punto queda especificado por estas 9 cantidades que las podemos arreglar en una matriz de 2 dimensiones de esta manera. Entonces, por eso ustedes se encuentran que en el libro de resistencia de materiales siempre les hablan del tensor de esfuerzos o el tensor de deformaciones. Entonces, por esa razón es que tiene ese nombre, no porque tenga alguna propiedad específica matemática diferente, sino simplemente por hablar
de que se trata de una matriz. Por el lado del círculo de Moore, es importante tener presente de que el círculo de Moore nos ayuda a ver los estados de esfuerzo cuando buscamos los esfuerzos principales y nos ayuda a entender cosas de los materiales que antes no se entendían. Por ejemplo, si estamos en un estado de tracción uniaxial, que es el que está acá arriba a la izquierda, noten que los esfuerzos sigma 2 y sigma 3 van a ser cero. Por lo tanto, el círculo de Moore, en ese caso del estado tridimensional de esfuerzos uniaxial, es este. Noten en un detalle, está achurada al área interna. ¿Qué significa eso? Que estos puntos que están por acá son estados posibles de esfuerzo. No es el círculo de Moore bidimensional en el cual los esfuerzos solo estaban en la circunferencia. Acá están en todo el círculo y en la circunferencia. Aquí está el caso de la compresión. Sería un círculo similar al que está acá, pero en el lado de la compresión. Aquí está el caso de tener un esfuerzo principal positivo, un esfuerzo principal positivo el segundo y el tercero cero. Esta sería la configuración que tendríamos allí. Aquí está el caso cuando tenemos un esfuerzo principal 1, el más grande, que es igual a 2 veces el sigma 2, y a su vez es igual a 2 veces sigma 3, que sería este círculo de Moore. Todos son tridimensionales, ¿no? Y acá tenemos un esfuerzo de compresión sigma 2, un esfuerzo de compresión sigma 3 y un esfuerzo de compresión sigma 1, en el cual tendríamos este estado de esfuerzo. Resulta que en manufactura de deformación plástica para metales y para polímeros, por ejemplo el termoformado, nos interesa sobre todo el tener este estado de esfuerzos. Este es nuestro objetivo principal. ¿Por qué razón este estado de esfuerzo es tan importante? Y queremos sacarle el cuerpo completamente a que este, por ejemplo, no se nos presente. Entonces, recuerden que a nivel atómico, estamos hablando acá de esfuerzos en un punto, nosotros podemos hablar de que a nivel atómico, pues tenemos acá o esfuerzo sigma o esfuerzos tau. Entonces, en un puntico de mi material, vuelvo acá a dibujar mi papá, acá el empotramiento, las cargas, y acá en este punto, ¿yo qué es lo que voy a ver? A nivel atomístico, yo lo que voy a ver es ahí un conjunto de átomos uno al lado del otro, probablemente dentro de un cristal, si estoy hablando de un material metálico, cristalino. Entonces, ¿aquí qué puede ocurrir? Que sobre este plano actúe un esfuerzo normal sigma, o que sobre ese plano actúe un esfuerzo cortante tau, a nivel atomístico. Eso es lo que tratamos de modelar cuando estamos asumiendo que el punto de esfuerzo viene especificado por ese estado de esfuerzo. Y noten que acá, al hacer la simplificación de esfuerzo sigma, XY, tau, XY, etcétera, buscar esfuerzos principales sigma y tau, o sea, tratando de ver qué pasa a nivel atómico. Entonces, a nivel atómico, si este esfuerzo es muy alto, voy a romper la fuerza de enlace. Entonces, tengo un esfuerzo de ruptura. Y a nivel atómico, cuando este tau es muy grande, lo que voy a hacer es que se genere un cizallamiento o deformación plástica. Entonces aparece el tau de fluencia. O sea, a nivel atómico, el cortante es el que deforma los materiales metálicos, poliméricos y cerámicos si ellos están en condición plástica. Y a nivel atómico, el esfuerzo normal únicamente genera fractura, no puede generar deformación plástica. En cambio, los tau sí. Entonces pensemos en este escenario. Estamos cargando un material desde carga cero y vamos a ir progresivamente aumentando el esfuerzo. Entonces me aparecería un círculo de Moore por acá muy chiquitico con carga pequeña. Voy aumentando carga y cada vez se va haciendo más grande y más grande. Entonces noten que al ir aumentando carga, lo que voy haciendo es que me estoy moviendo a la derecha. Lo que me hace que sea más probable que yo sobrepase ruptura y no que genere deformación plástica. En cambio, con este estado de esfuerzos que está acá, como mi círculo de Moore, hay un esfuerzo que está en el lado de compresión principal. Yo tengo un círculo de Moore muy grande. Entonces, cuando empiezo a cargar más y más, lo que estoy haciendo es ir aumentando de diámetro este círculo y es más probable que primero pase fluencia antes que pase fractura. Entonces, por esta razón, me interesa en manufactura, si yo quiero deformar plásticamente, este estado de esfuerzos, que es el que llamamos estado de esfuerzo plano, y tratar de que evitemos este que está acá, que es el estado de esfuerzo triaxial. ¿Por qué se llama esfuerzo triaxial? Porque tenemos esfuerzos actuando en todas las direcciones. Noten que tenemos esfuerzos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y además de eso, todos esos de tensión.
me generan un punto que es muy probable que se pase el esfuerzo a rotura. Mientras que en este caso yo tengo una condición en la cual tiendo más a la condición de esfuerzo, de condición de esfuerzo plano, que favorece la condición de ductilidad. No sé si es claro ese razonamiento. Es decir, en últimas, la carga, el tipo de carga que tengamos, si los esfuerzos principales me llevan al estado triaxial de esfuerzos, me favorecen una fractura. Mientras que si me llevan a un estado de esfuerzo plano, me favorecen unas condiciones de deformación plástica. Y ese es el estado que nos interesa buscar precisamente en manufactura. ¿Cómo se describe ahora la deformación en un punto? Entonces, es exactamente lo mismo que el esfuerzo, pero hablando de deformaciones. Entonces, vamos a hablar que la deformación, recuerden, esa se nota cuando es deformación de ingeniería como desplazamiento en el eje X por unidad de movimiento en el eje X. U es desplazamiento, mientras que X es coordenada. Entonces, acá estamos cargando esta barra, que estaba no cargada en la condición de arriba, y ahora sí está cargada con una fuerza P. El punto A y el punto B se mueven a las posiciones A y B'. Eso genera un desplazamiento. Entonces, ¿qué tanto cambia ese desplazamiento con respecto al eje X? Es la definición formal de la deformación de ingeniería, que la calculamos normalmente como alargamiento de probeta con respecto a longitud inicial. Ahora, por el lado de las deformaciones angulares, generalmente lo que hacemos es calculamos el desplazamiento en el eje X con respecto al eje X para las deformaciones lineales, pero cuando vamos a hacer las deformaciones angulares, noten que es desplazamiento en el eje X, pero ahora respecto a la coordenada perpendicular. Ya no es du de X, sino es du de Y. Y eso, cuando derivamos una coordenada respecto a una perpendicular, pues eso en última es la definición diferencial de lo que es un ángulo. Por eso en esfuerzos cortantes hablamos de deformaciones angulares. Entonces acá tenemos la matriz de deformaciones que, como es una matriz de 2 dimensiones, pues lo llamamos tensor, en este caso tensor de desplazamientos. Acá están todos los valores de las deformaciones de ingeniería y acá están todos los valores diferenciales por los cuales se calcula. Ya sabemos que al igual que en el caso de los esfuerzos, las deformaciones angulares en una cara pues tienen que ser similares a las de las otras caras, o sea, existe una concatenación entre ellos, no son completamente independientes. Así como decíamos que el tau XY es igual al tau YX, pues sus deformaciones correspondientes también deben ser iguales. Aquí ya pasamos a la definición de la deformación real completa, que es el épsilon, este que está acá, que sería una suma o estaría relacionado con la deformación de ingeniería, que es la deformación de desplazamientos que estaba en la estrato anterior, junto con W, que es de la matriz o el tensor de rotaciones. Entonces, ¿a qué es igual la deformación total o la deformación completa real del material? Es igual a la deformación de desplazamientos y le sumamos las rotaciones. Pero le restamos las rotaciones. Entonces, el épsilon IJ va a ser esto que está acá, que es en última la resta de E y J menos W y J. Con eso calculamos L y J, que son las deformaciones reales de ingeniería. Entonces, acá está la definición real de lo que es el esfuerzo XY, por ejemplo, deformación XX. Esta es la definición de la deformación real XY. Y así con respecto a los demás términos. Noten que acá tenemos un promedio de la deformación de U con respecto a Y más la de B con respecto a X. De esa manera nos da una mejor estimación de la deformación angular, porque en ese caso estamos sumando lo que me aporta la deformación de este lado con lo que me aporta la deformación de este lado y le saco un promedio. Es lo que tenemos acá. Esas son las deformaciones reales. Y eso nos lleva a la deformación de ingeniería real, que esa normalmente la definimos de esta manera. Noten que ahí le quitamos el 1/2 y las deformaciones angulares de ingeniería son la suma de U con respecto a Y y de B con respecto a X sin sacarles promedio. Entonces la deformación total. Entonces acá nos dice que es 2 veces la deformación de ingeniería.
perdón, 2 veces la información epsilon. Con las deformaciones, entonces nosotros también podemos decir, o sea, en última esto nos está diciendo que en un elemento diferencial, digamos que lo vamos a hacer en plano, tenemos, al igual que en los esfuerzos, tenemos una deformación en Y, tenemos una deformación en X, y tenemos una deformación cortante, la que acá llamamos gamma XY, cuyas definiciones pues son anteriores. A esto, que es un estado de deformaciones en un punto, le puedo hacer exactamente la misma lógica que los esfuerzos, y es encontrar una orientación de ejes donde yo haga desaparecer el esfuerzo angular. Por lo tanto, me va a llevar a un polinomio de tercer orden, pero en este caso de deformaciones, en donde el coeficiente que va acá tiene este valor, el coeficiente que está acá tiene este valor, y el coeficiente que está acá tiene este valor. A eso le saco las raíces, me va a dar 3 deformaciones principales. Y se llaman acá, igual que en el caso anterior, invariantes, porque no importa con qué orientación escoja yo mis ejes originales, en un punto las deformaciones, cuando saque yo las deformaciones principales, me van a dar exactamente igual. Entonces es exactamente la misma teoría que esfuerzos, pero acá la estamos sacando es en deformaciones. Hay un concepto muy importante que lo vamos a utilizar bastante ahorita en las clases posteriores de la teoría de la deformación, y es lo que vamos a llamar la deformación hidrostática o el esfuerzo hidrostático y el esfuerzo deviatrónico. Entonces acá, ¿cómo calcula la deformación deviatrónica? Cojo la deformación principal en X, la deformación principal en Y, la deformación principal en Z y la divido por 3. Eso me da lo que se llama la deformación media o la deformación hidrostática o esférica de deformaciones. Y se nota como lambda tercios. Y acá tenemos algún concepto que es muy importante también, que es la deformación o esfuerzo deviatrónico. Entonces, esa parte creo que es mejor explicarla aquí sobre un P. Ahí están viendo P. Sí, profe. Ok. Entonces vuelvo a dibujar mi papa, mi empotramiento, un punto al cual quiero hallarle el estado de esfuerzos y deformaciones. Tenemos cargas aplicadas de todo tipo y momentos aplicados de todo tipo. Entonces, yo elijo un sistema de ejes arbitrario en ese punto, entonces digo que ese punto tiene este sistema de ejes. Y vamos a suponer que estamos en condición de esfuerzo plano, o sea que voy a suponer que el esfuerzo en Z no son importantes. Entonces tenemos acá esfuerzo en Y, tenemos esfuerzo en X, tenemos tau en X y tau XY. Acá por abajo también lo tenemos y acá por el lado de atrás también lo tenemos. Entonces es el tau XY o tau YX. Entonces, eso es lo que yo decidí al tomar este sistema de ejes, me dan esos 3 esfuerzos. Esos 3 esfuerzos me están caracterizando el estado de esfuerzos en este punto, en este momento. Roto el sistema de ejes, ahora me queda el sistema coordenado con Y' por acá. Me queda el X' por acá. Y el eje Z sigue apuntando para lo mismo porque estoy haciendo un estado bidimensional. Entonces, ahí sobre ese elemento diferencial, lo que voy a tener es que tengo únicamente esfuerzos normales, un sigma X', que vamos a llamarlo esfuerzo principal 1, y un sigma Y, que vamos a llamar esfuerzo principal 2. Que son los esfuerzos principales, ya no hay cortante. Ahora, esto mismo que hice yo acá, yo puedo hacerle otra transformación que es conveniente en la parte de manufactura. Y es, voy a decir que esta cosa es el mismo elemento diferencial original sin rotar ejes, o sea, sigo conservando la misma orientación XY. Y le sumo el mismo elemento diferencial otra vez. Pero voy a colocar esfuerzos diferentes en cada uno de ellos. Entonces acá voy a decir que sobre esta cara y sobre esta cara va a estar actuando lo que llamamos el esfuerzo medio
u esfuerzo hidrostático. Es exactamente este mismo, que es igual a sigma X más sigma Y sobre 2, en este caso bidimensional. Entonces, a eso se le llama componente media o hidrostática. Ya se imaginarán ustedes por qué se llama hidrostático. Porque si tengo presión igual en las dos caras, es como si tuviera un fluido. Y en los fluidos la presión es independiente de la dirección. ¿Se acuerdan que ustedes cuando presurizaban un líquido en mecánica de fluidos no asumían que la presión tenía una dirección? Era igual en un punto en todas las direcciones. Entonces, como estamos diciendo acá que el esfuerzo es igual en todas las direcciones X y Y, por eso se llama esfuerzo medio o esfuerzo hidrostático. Y esto, para que se parezca a esto de arriba, pues, ¿qué sería? Pues sería el esfuerzo sigma Y menos el esfuerzo medio. Eso me daría lo que le hace falta al esfuerzo medio para parecerse a este que está acá. Y acá sería lo mismo, el sigma X menos el esfuerzo medio. ¿Y qué me falta? Pues los esfuerzos cortantes, que eso no los he tenido en cuenta hasta ahora. Noten que si yo le sumo esto a esto, me da exactamente lo de arriba. O sea, esto es una descomposición en últimas del mismo estado de esfuerzos original. A esta primera parte de la descomposición se llama componente hidrostática y a esta segunda parte se le llama la componente deviatrónica de los esfuerzos. Entonces, esa es otra forma de descomponer los esfuerzos, parecido a como se hace con los esfuerzos principales. ¿Pero por qué se hace eso? Porque en manufactura, este componente hidrostático, como estoy aplicando fuerza, bien sea de tracción o de compresión igual en dos direcciones, su único efecto va a ser es cambiar el volumen del material, nada más. Si estoy comprimiendo en las dos direcciones iguales, pues se comprime el cubito. Si estoy jalando en las dos direcciones iguales, pues se alarga el cubito en esas dos direcciones igualito. Entonces estoy cambiando volumen. En cambio, el lado de la derecha, como tengo los cortantes y hay desbalanceo entre estos dos valores de sigma X menos sigma Y el esfuerzo medio, entonces esto se va a traducir en que ese cubito se me distorsiona. O sea, ese es el responsable de la deformación. Por eso se llama componente de esfuerzos deviatrónicos o de desviación o de deformación. Entonces, a estos es a los que se les pone atención en manufactura, porque ellos pueden ser los responsables de que se genere la deformación plástica, mientras que estos esfuerzos solamente cambian el volumen del material. Por eso, estos son importantes. Y esta componente la vamos a llamar la deviatrónica. ¿Sí es claro? Sí, profe. Y eso lo podemos hacer tanto para esfuerzos como para deformaciones, igualito. Entonces acá está el círculo de Moore en la lectura para las deformaciones. Aquí está la descomposición que les decía. Cualquier estado de esfuerzos lo vamos a volver. Lo vamos a volver estado inicial, estado hidrostático, más el estado deviatrónico. Esto es similar a lo que les comentaba ahorita sobre el círculo de Moore. Esto me puede llegar a esa fractura, mientras que esto me puede llevar únicamente a deformación plástica, que es la que me interesa analizar en este caso. La componente hidrostática en estado tridimensional es promedio en los esfuerzos de sigma X, sigma Y sobre 3. La componente diatrónica, ¿cómo la sacan? Pues cojan el estado original de esfuerzos y le restan la componente diatrónica. Este delta es el delta de Kronecker para decir que hay que restar solamente en las direcciones de los ejes de la diagonal. Aquí. Delta de Kronecker solamente va a tomar valor de 1 si J son iguales a 1. No se restan acá por fuera las diagonales. Entonces, ¿por qué es importante el estado diatrónico? Repito, porque con él se analizan las deformaciones plásticas. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hallar los componentes principales solamente de la parte diatrónica. O sea, vamos a sacar el sigma 1, sigma 2 y sigma 3, únicamente la parte que distorsiona el cubo, más no de la cara, que es la que le cambia el volumen. Y en ese caso vamos a obtener una ecuación de raíces en la cual tiene 3 raíces, pero noten que acá está con el prima indicando que es componente diatrónica. Hay un componente J1, J2 y J3. Esos son los invariantes de esfuerzo, pero solamente la componente diatrónica. Esto sí es algo que es importante que ustedes le pongan atención porque he notado que en resistencia de materiales a veces esto no lo ven como suficientemente claro y lo confunden.
Una cosa son los esfuerzos principales deviatrónicos y otra cosa son los esfuerzos principales totales. Los totales son los anteriores, cuando estábamos teniendo parte hidrostática más la parte diatrónica. Ahora acá solamente nos estamos centrando en la diatrónica y por eso a esos, para diferenciarlos, en los libros colocan como su índice J a estos coeficientes, no I latina, que eran los que teníamos antes, que eran los totales. Entonces noten que estas expresiones que aparecen acá a veces les parecen mucho a ustedes a eso que ustedes hacían por allá, por ejemplo en el criterio de Von Mises hallar esas cantidades, porque estaban trabajando realmente era con componente de tipo deviatrónico, no el componente total. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hallar la relación entre esfuerzos y deformaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la ley de Hooke. La ley de Hooke sencillita es esta, ¿no? Esfuerzo igual a módulo elástico por deformaciones en dirección longitudinal o en una dirección unidimensional. Si lo que tienen es esfuerzos cortantes, la ley de Hooke es tau igual a módulo de rigidez G multiplicado por la deformación angular. Entonces es la misma ley de Hooke. Hay una relación de Poisson, que es una constante elástica también, que nos dice que cualquier deformación parásita vamos a tener al eje X, producto de que un peaje le tenemos que pasar a la deformación en X, en este caso. Entonces, si tenemos que la deformación en X, por ejemplo, en 5%, esto por este coeficiente de Poisson significa que en sentido contrario le va a pasar un porcentaje de las direcciones perpendiculares. Entonces, si acá si me supa un 5% y mi coeficiente de Poisson es, por ejemplo, de 0.3, significa que 0.3 por el 5% se me van a expandir las otras dos direcciones. Pues, la relación de Poisson última lo que me dice es que las deformaciones en un material no son independientes entre sí. Si yo jalo en una dirección, me chupo en las otras, o si hago lo contrario, lo mismo pasa. O sea, no hay independencia entre las deformaciones. Y eso se mide a través del coeficiente de Poisson. Aquí está un resumen de esas ecuaciones de los estados de esfuerzo cuando aplicamos esfuerzo sigma X, sigma Y, sigma Z, qué deformación obtenemos directa en cada eje y cuáles son las deformaciones parásitas por Poisson que obtenemos en los diferentes ejes. Aquí lo que hacemos es sumar toda la deformación en X que va a ser, pues esto más esto más esto. Y eso está acá metido. Toda la deformación en Y, sumar estos tres, está acá metido y aquí con la de Z. Y acá están las leyes de Hooke para el caso de los módulos de rigidez y las deformaciones y esfuerzos cortantes o angulares. Entonces ahí está toda la ley de Hooke o constantes elásticas totales, pero no está completa, falta meterle más cositas. Entonces hay algo que llamamos el módulo de bulto. ¿En qué consiste el módulo de bulto? Cogemos el esfuerzo hidrostático, recuerden que es una de las componentes de descomposición, lo dividimos por la deformación volumétrica, que ya la vimos anteriormente, y eso nos da la constante de elasticidad volumétrica, que también se conoce con el inverso del coeficiente de compresibilidad. A este no se le para mucha atención en el curso de resistencia, a veces ni se menciona, pero es otro parámetro elástico que podemos sacar. Aquí está la relación entre SK, el esfuerzo elástico y el módulo de Poisson. Noten que hay relación entre ellos. Y en últimas, esas relaciones se traducen en estas 4 ecuaciones. Noten que, ¿qué me está diciendo esto? Que tengo una constante que es el módulo elástico, otra constante que es el módulo de rigidez, otra constante que es el módulo de Poisson y otra constante que es el módulo de bulto o de rigidez global. Pero entre ellas hay relaciones, realmente no son independientes. Hay 4 ecuaciones que las concatenan. ¿Cómo se calculan los esfuerzos y las deformaciones entonces en un punto? Pues lo que tenemos que hacer es relacionar los esfuerzos aplicados con las deformaciones que se obtienen en un cuerpo a partir de la relación que hay con las constantes elásticas. Aquí noten que hay una constante elástica, que también muy pocas veces se menciona en el curso de resistencia, que es la constante Lamé, que es una composición entre el módulo elástico y el módulo de elasticidad. ¿Para qué usamos eso? Para llegar a esto que tenemos acá, más adelantico, que es la ley de Hooke generalizada. Este concepto es muy importante en resistencia a materiales y también en plasticidad. ¿Qué tenemos aquí? Noten, tenemos la matriz de esfuerzos o el tensor de esfuerzos. Estamos diciendo que es igual a la matriz de deformaciones o tensor de deformaciones y por otra matriz, que es la que llamamos matriz de coeficientes de elasticidad o matriz de compliance. ¿Esto qué es? Una generalización de la ley básica que nos decía que un esfuerzo
escalar normal era igual a una constante material E multiplicada por la deformación lineal. Pero cuando estamos hablando de toda la matriz en conjunto con sus 9 cantidades escalares, que la vamos a relacionar con la matriz de deformaciones, que también tiene otras cantidades no escalares, pues tocas con una matriz la relación. Aquí hay una composición de todas las constantes elásticas del material. Entonces, realmente esto es una matriz. Si esto es de 3 por 3, noten, I va de 1 a 3, J va de 1 a 3. En épsilon, K va de 1 a 3 y L va de 1 a 3, significa que acá tenemos 3 por 3, 9 elementos en la matriz de esfuerzos. Tenemos 9 elementos en la matriz de deformaciones. ¿Cuántos elementos hay en la matriz de rigidez o de compliance? Si tiene I, J, K y L. Entonces serían 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. En el caso más general, la matriz de constantes elásticas nos da 81 elementos. Y ustedes solamente vieron 4, que son elasticidad, rigidez, Poisson, y si acaso le mencionaron, por ejemplo, constante Lamé o la constante de bulto. Entonces, esa es la ley generalizada de Hooke, la que ya nos permite relacionar la matriz completa de esfuerzos con la matriz completa de deformaciones. Esas 81 constantes tenemos algunas fortuna, ¿no? Y es que como tenemos algunas simplificaciones dentro del material, por ejemplo, si yo quisiera hallar el esfuerzo 1,1 con respecto a todas las deformaciones, me tocaría multiplicar la matriz de la mitad que tiene 81 elementos con cada uno de los que tiene la matriz de deformaciones. Noten que el sigma 1,1, el esfuerzo en la dirección XX, mejor dicho, va a ser igual a la primer elemento de la matriz gigante de 81 elementos multiplicado por el primer elemento de la matriz de deformaciones, más el segundo, el tercero y el cuarto, y así hasta 81 elementos. El sigma 2 es lo mismo, pero afortunadamente tenemos dependencias entre estos. Entre varios de estos vamos a encontrar dependencias. Este es el estado general de esfuerzos, el más complejo posible, que es lo que vemos acá. Pero resulta que cuando tengamos un sistema cristalino triclínico, esas 81 constantes elásticas de la matriz C se nos convierten en 21 nomás, porque hay varias de ellas que son iguales entre sí. Entonces ya pasar de 81 a 21, pues la cosa se vuelve interesante. Pero aún así siguen siendo muchas, ¿no? Si tenemos un sistema cristalino monoclínico, aumentamos la simetría del material y nos baja 13 constantes elásticas independientes. Si el sistema es ortorrómbico, a 9. Si el sistema es tetragonal, a 6. Si el sistema es hexagonal, a 5. Y si el sistema cúbico, es 3. Por esa razón, como ustedes analizan resistencia a materiales, generalmente sistemas de tipo cúbico o isotrópicos solamente hablaban de un E y hablaban de un G. O sea, las 81 constantes se le resumían solamente en esas dos. O el módulo de Poisson. Y cuando tenemos un sistema isotrópico, homogéneo y continuo, que son normalmente los típicos suposiciones de resistencia a materiales, con 2 es suficiente. Y esas dos, ¿quiénes eran? Pues E y Poisson. Pero en el caso más general, tengan ustedes presente que podemos llegar hasta 81 constantes elásticas independientes. ¿Y eso de qué va a depender? Pues de qué tan asimétrico es el material internamente, o qué tan anisotrópico es, qué tan heterogéneo es, y qué tan diferente o desviado de las condiciones de idealidad tenemos respecto a la resistencia a materiales. Eso lo vamos a encontrar en resistencia a materiales compuestos. Si ustedes cogen un libro de resistencia a materiales compuestos por pura curiosidad, nótense que es una teoría mucho más pesada que la que vieron resistencia a materiales, porque allí no asumen que los módulos de elasticidad son iguales en todas las direcciones, porque tenemos anisotropía alta. Y ahí ustedes van a encontrar que la ley de Hooke es multiplicar matrices de gran tamaño con otras matrices de gran tamaño, no simplemente una constante elástica por la deformación para hallar el esfuerzo. Digamos que ese es el abrebocas nomás, pero realmente la teoría elástica es mucho más compleja que eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Ahora, otro concepto importante es la energía de formación. Pensemos en el caso más simple, que es fácil de verlo, es tener una curva de esfuerzo de formación en la parte lineal elástica, que es lo que estamos viendo. No hemos pasado fluencia. Entonces, esta cosa es una línea recta que parte de cero. Luego, si yo quiero hallar la energía total aplicada al material, pues halle el área bajo la curva. Porque esto es esfuerzo contra distancia, ¿no? Noten que eso es trabajo, por lo tanto es energía.
pero acá la tenemos fuerza dividido por área y acá tenemos longitud sobre longitud. Entonces, cuando yo saco esta área, me da este valorcito, y esto es la energía por unidad de volumen que le estoy aplicando al cuerpo. Entre más carguemos el cuerpo dentro de la zona elástica, la energía que estamos metiendo sería un medio de la carga aplicada con respecto a la deformación obtenida. Entonces, esa energía por unidad de volumen, cuando la pasamos a esfuerzo, nos daría esta expresión que está acá. Entonces, de un gráfico de esfuerzo de formación, simplemente cojan un medio de la deformación al cuadrado por E y eso les va a dar, el módulo elástico les va a dar la energía que le están aplicando al material. O un medio del esfuerzo al cuadrado sobre E. O un medio del esfuerzo por la deformación. Todo eso es energía por unidad de volumen aplicada al material. Ahora, en un estado complejo de esfuerzos, ¿cómo hallan ustedes la energía? Pues lo que hacen es hallar esta expresión, un medio de epsilon por sigma en X, en Y y en Z, más los aportes que hacen las deformaciones angulares. Y con eso tendríamos toda la deformación total aplicada a un sistema material. O en un caso más general aún, esta sería la expresión para hallar completamente la energía de deformación que le estamos aplicando al material. Ahora, ¿eso por qué va a ser interesante? Porque resulta que cuando lleguemos en la siguiente clase a los criterios de falla, que en nuestro caso va a ser criterio de falla cuando empieza a fluir el material, que es lo que nos interesa a manufactura de formarlo, pues recuerden que hay un criterio que se llama el de Von Mises, que lo llaman de máxima energía de distorsión o de máxima energía de deformación. Y entonces eso parte de esta definición de energía almacenada en esa área del triángulo. Cuando alcance un valor crítico, es que Von Mises dice que empieza a generarse el proceso de formación plástica. Entonces, ¿qué es teoría de elasticidad? Es todo el conjunto de paquete de relaciones matemáticas que nos relacionan esfuerzo contra deformación antes de sobrepasar el esfuerzo límite. Y generalmente en metales eso es una línea recta que va desde el origen hasta allá arriba. Entonces, dentro de esa zona aplica esa energía de deformación. Podemos descomponer los esfuerzos en componente hidrostática y componente diatrónica. Podemos descomponer los esfuerzos en componentes de esfuerzos principales. Depende de lo que nosotros queramos, podemos jugar con esas cantidades. Para relacionar esfuerzos y deformaciones, la condición más general es utilizar una matriz, que es una matriz de 81 términos independientes, que para ciertos materiales se nos vuelven o se nos simplifican a máximo grado de simplificación de dos constantes independientes. Eso se logra en el material isotrópico, que es la suposición típica de la resistencia de materiales metálicos, pero que ya no va a ser válida en otros escenarios de materiales. La descomposición de esfuerzos principales se aplica tanto para esfuerzos como para deformaciones, es decir, hablamos de esfuerzos de deformaciones principales igualmente. Podemos hablar de componentes de esfuerzos y deformaciones hidrostáticas y deviatrónicas. Hidrostático significa es cambio de volumen del elemento diferencial y deviatrónica significa distorsión. La distorsión es la que genera deformación plástica, el cambio de volumen no me genera deformación plástica, solamente puedo llegar a fracturar. ¿Alguna pregunta?